les estaremos explicando el condicionamiento operante de Skinner, una teoría fundamental para entender el comportamiento humano. Muy bien, comencemos con la biografía de Skinner. Skinner nació el 20 de marzo de 1904 en Pensilvania. Su padre, William Arthur Skinner, un abogado famoso, talentoso, y su madre, Grace Mary Bush, una mujer de carácter fuerte, inteligente y con estándares morales muy altos. Skinner inicialmente se interesó por la literatura y la escritura, logrando así graduarse de literatura inglesa. Skinner realizó sus estudios en psicología en Harvard, donde obtuvo su doctorado en 1931, así como también fue profesor en Harvard hasta 1974 y murió en 1990. Ahora bien, teniendo en cuenta el historial de vida de Skinner, hablemos un poco sobre el conductismo. Sabemos que el conductismo ha estudiado por mucho tiempo el comportamiento humano, entendiendo que el comportamiento es la expresión de movimiento de alguna parte del organismo que es observable y medible. La teoría de Skinner se ha centrado en estudiar el condicionamiento operante, sosteniendo que toda conducta se aprende y se modifica según sus consecuencias, y cómo la acción de esas consecuencias influyen en la probabilidad de que se repita en el futuro. Ciertamente Skinner deja muy bien claro su postura al decir o al mencionar de que no es necesario entender la mente para poder observar o entender el comportamiento, solamente es necesario observar el ambiente, observar el contexto y las consecuencias de por qué una conducta. Pero desde mi punto de vista creo que sí es necesario entender la mente, porque ahí derivan nuestros pensamientos y emociones y que esto nos lleva a una acción. Y creo que es importante que al momento de reforzar el comportamiento, sea positivo, sea negativo, llevemos a los estudiantes una reflexión de entender el por qué es el cambio o el por qué se está influenciando a un refuerzo, sea positivo o sea negativo. Ahora bien, ya conociendo quién fue Skinner, podemos dar paso a el condicionamiento operante. El condicionamiento operante no es más que el aprendizaje o el tipo de aprendizaje donde el comportamiento puede disminuirse a través de consecuencias. Skinner propuso que los comportamientos pueden disminuirse o aumentarse según la frecuencia o las repeticiones de los refuerzos o de los castigos. ¿Cómo? Ahora bien, ¿cómo era esa caja? ¿Cómo funcionaba? La caja consistía en ser una caja cerrada donde contenía un mecanismo que permitía al sujeto, mayormente animales, pudieran recibir un refuerzo, el cual era comida, al realizar el comportamiento específico, el deseado, al presionar la palanca. Cuando el ratón en este caso presionaba la palanca, él podía obtener la recompensa a través del dispensador de comida que se lo proporcionaba cuando la conducta era deseada. Y a través de esto, Skinner podía registrar y observar la frecuencia de esos comportamientos. Un ejemplo un poco más amplio. Cuando la rata era introducida en esa caja, él tocaba el botón, después de tener la conducta esperada, específica, él tocaba el botón, obtenía el refuerzo de comida y entonces aumentaba la probabilidad de que él repitiera esa conducta. Por otro lado, si al tocar el botón, en vez de recibir un refuerzo, obtenía un castigo a través de un choque eléctrico, entonces eso disminuía la probabilidad de que esa conducta la repitiera. No solo utilizó ratas, sino palomas. Y esto me llama mucho la atención porque al usar palomas, básicamente también había un refuerzo y había un castigo, pero se abrió una ventana amplia cuando en ciertos momentos el botón donde se dispensaba la comida dejó de funcionar. Esto hizo que el comportamiento de la paloma se alterara a tal punto de pasar a un estado de euforia hasta que el comportamiento cesara, dejara de existir, su extinción. Entonces esto hizo pensar a Skinner en algo que
él le llamó intervalo fijo e intervalo continuo. Y es muy interesante porque esto nos hace entender cómo el comportamiento, no solamente en cualquier organismo, sino en los seres humanos, es diferente, valga el juego de palabras, en diferentes contextos. ¿Qué son los intervalos fijos y los intervalos constantes? ¿Qué son los intervalos fijos y los intervalos variables? En los intervalos fijos, la respuesta es más frecuente justo antes del refuerzo, a diferencia que en el intervalo variable. Porque en el intervalo variable la respuesta va a ser constante, porque no saben en qué momento va a obtener el refuerzo. El condicionamiento operante es no solamente una técnica poderosa, sino altamente efectiva en diferentes contextos. En el ámbito educativo donde nos desenvolvemos es fundamental, diría yo, sabiendo aplicarla, porque muchas veces el conductismo ha sido sacado de contexto y ha sido altamente criticado, pero por más que haya sido altamente criticado o siga siendo altamente criticado, es uno de los enfoques más efectivos para la modificación del comportamiento. Buenos días, yo les voy a explicar un poco lo que es el conductismo y la contingencia de tres términos, el término A, el término B y el término C. El conductismo es una corriente de la psicología que se centra en el estudio del comportamiento observable y mensurable, dejando de lado los procesos mentales internos, como lo son los pensamientos y los sentimientos. Para un conductista, la conducta no ocurre porque sí, es el resultado de la interacción entre el individuo y su entorno. Para entender por qué actuamos de cierta forma, usamos la contingencia de estos tres términos, que estos términos nos ayudan a entender por qué una persona o un animal actúa de cierta forma en un momento determinado. Tenemos el término A, que es el antecedente, es el estímulo o situación que ocurre justo antes de la conducta, no la conducta de forma automática, sino que nos sirve como un contexto o una señal. El término B, que es la conducta, es la acción observable que realiza el individuo, es la respuesta ante el antecedente. Y el término C, que es la consecuencia, es lo que ocurre inmediatamente después de la conducta. La consecuencia es la parte más importante del aprendizaje, porque podemos determinar si esta conducta se realizará en el futuro o no. El conductismo se centra en observar las conductas de las personas en lugar de analizar pensamientos internos. Se enfoca en cómo el entorno moldea lo que hacemos a través de premios y castigos. Para Skinner, aprendemos mediante procesos básicos. El primero es el refuerzo, que sirve para que una conducta se repita. Existe el refuerzo positivo, donde simplemente añades algo bueno, como cuando un jefe te da un bono por terminar el trabajo a tiempo, y eso te motiva a seguir siendo puntual. También existe el refuerzo negativo, que consiste en quitar algo molesto, como cuando te pones el cinturón de seguridad solo para que tu carro deje de hacer ese pitido fastidioso. En ambos casos aprendiste algo, aprendiste a repetir la acción. Por otro lado, cuando queremos que una conducta se detenga, aparece el castigo. Aquí se busca que la consecuencia sea tan desagradable que prefieras no volver a hacerlo, como cuando recibes una multa por ir a exceso de velocidad y decides bajar la velocidad para no tener más multas. Sin embargo, a veces la conducta simplemente desaparece por extinción. Esto ocurre cuando dejas de reforzar algo que antes funcionaba. Es decir, si un niño hace un berrinche para llamar la atención y sus padres deciden ignorarlo por completo, el niño eventualmente dejará de gritar porque su estrategia ya no le está dando resultados. Para Skinner, nuestra personalidad y hábitos no son más que el resultado acumulado de todos los premios y castigos que hemos recibido en la vida. Su visión era tan radical que afirmaba que incluso hablar es una conducta aprendida. Empezamos a decir palabras no por instinto,
sino porque mamá y papá nos reforzaban, dándonos atención cada vez que pronunciábamos algo correctamente. Buenas tardes, mi nombre es María Matos y voy a continuar con lo que han dicho mis compañeros anteriormente. Ya podemos saber que el conductismo es este estudio que se centraba en lo que era la conducta que podía ser observable, rechazando así lo que era la mente, el estudio de la mente y la conciencia, porque se consideraban que no podía ser medido científicamente. Según Skinner, él distinguió entre varios enfoques, como lo que era la conducta respondiente, es decir, que respondíamos automáticamente ante estímulos que son llamados reflejos. Y también está la conducta operante, que son conductas que, como lo dice su título, operan sobre el ambiente para producir así consecuencias. Esto era voluntario y es la mayor parte de lo que constituye nuestro comportamiento. Dentro del condicionamiento operante hay un mecanismo que es muy fundamental, por el cual la conducta se modifica a través de sus consecuencias. Una persona naturalmente tiende a repetir conductas seguidas de sus consecuencias, ya sean agradables, para evitar aquellas consecuencias que son desagradables. Esto a través de los refuerzos. Tenemos el refuerzo positivo. Aquí le damos o añadimos este estímulo agradable, después de una conducta, para así aumentar la probabilidad de que se vuelva a hacer. Por ejemplo, dar un caramelo cuando alguien se porta bien. Y también está el refuerzo negativo, que es quitar o eliminar por completo un estímulo que es desagradable para así aumentar la conducta. Es decir, podemos quitarle alguna tarea aburrida por haberse comportado bien. También están los castigos. Tenemos el castigo positivo, que es añadir un estímulo que es desagradable o que no les gusta, para así disminuir la conducta. Un ejemplo puede ser regañarlo por algo que haya hecho. Y luego tenemos el castigo negativo, que es eliminar un estímulo que es agradable para así disminuir la conducta. Es decir, si una persona se porta mal, se le quita el teléfono para que se porte bien. Skinner descubrió que la forma en la que se administran los refuerzos afecta mucho en cómo se aprende, es decir, la velocidad del aprendizaje y cómo persiste la conducta. Muy buenas tardes. Supongo que mi compañera ya les habrá explicado su debido punto, así que ahora me toca a mí hablar sobre el punto que me tocó en esta ocasión, que vendrían siendo sobre si la teoría es pasiva o activa y si es falseable o no falseable. Previamente, disculpen si estoy viendo mucho para esta dirección, es solo que acá tengo mi computadora en donde está la diapositiva para poder guiarme de una mejor manera y así intentar no equivocarme tanto a la hora de hablar. Y bien, comenzaré con el primer punto sobre si la teoría es pasiva o activa. Y bueno, según la información dada en el momento de haber investigado, tengo entendido que esta teoría es activa, ya que se enfoca cómo los comportamientos son influenciados y modificados. ¿Qué significa esto? Que se pueden reforzar de alguna cierta manera, como lo bien que era el experimento que hizo el señor Skinner, como el de refuerzo y castigo. Y bueno, como ponerles un ejemplo, es como por decir que si un niño se le da elogios todo el día, es probable que, es más propenso a poder repetir esta acción, porque a través de la interacción puede cambiar el entorno, y eso implica que los individuos puedan aprender y cambiar su comportamiento. Dejando esto claro, me voy al siguiente punto, que vendría siendo sobre si la teoría es falseable o no falseable.
Y bueno, la teoría claramente es, o bueno, claramente no, puede haber una posibilidad de que no lo sea, pero en este momento yo les puedo decir que es falseable, porque es una teoría que se puede comprobar gracias a los experimentos y las pruebas que se les puede hacer al respecto con esta teoría. Y gracias a esto se puede dar en su debido caso estudios para poder comprobar si la teoría es falseable o no. Por eso se considera que es falseable, disculpen. La generalizabilidad del conductismo se cuestiona por estudios en animales. Muchos hallazgos provienen de investigaciones en animales, lo que plantea dudas sobre su aplicación a los humanos, entornos controlados. Los experimentos se realizan en condiciones que no reflejan la complejidad del comportamiento humano en la vida diaria. Críticas, reduccionismo. Se argumenta que el conductismo simplifica el comportamiento humano a reducirlo a respuestas a estímulos, ignorando aspectos importantes de la experiencia humana.